Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Moreno. Actualmente, pues, tengo como un doble rol en las capacitación, tanto de docente como una parte administrativa. En el ámbito docente, doy clases de español y si tengo que hablar un poquito de mi espectro académico, pues yo estudié administración de empresas. Bien, excelente, Adri. Pues bueno, vamos a comenzar con esta pequeña entrevista. Primero que nada, me gustaría saber, pues bueno, como ejerces el rol de docente, pues en qué momento descubriste que te gustaba dar clases y sobre todo, pues bueno, sí, principalmente eso. ¿Cómo descubriste que te gustaba dar clases? Pues no sé exactamente si es como un descubrimiento, porque no sé, es algo que como que siempre he tenido dentro de mí, no sé. Em, mm, a lo mejor no sé qué tan equivocada o correcta sea mi idea, pero yo pienso que nuestro pasar por esta vida, pues tiene que haber como algún impacto de ti. O sea, no creo que simplemente pases por este lapso de vida y se apague y no dejes como tu legado, ¿no? Entonces, yo siento que mucho de eso tiene que ver con esa idea que tengo y pues desde que tengo memoria la he tenido. Entonces, siempre fue como, pues desde que estaba chiquita dije, bueno, independientemente de la carrera que yo quisiera estudiar, porque siempre tuve como muchas dudas de a cuál dirigirme, dije, yo necesito o no puedo dejar este lapso de vida sin dejar algo, ¿no? Entonces, creo que una manera muy tangible o muy, no sé si la manera sería fácil de poder llegar como a materializar como ese ideal sería a través de la enseñanza. Entonces, desde chiquita siempre dije, mi mayor sueño en la vida es pues poder dar clases a nivel universidad, ¿no? Afortunadamente aquí en Haz Capacitación se puede hacer a través, pues no a nivel de universidad, pero preparas a los alumnos para que puedan aspirar a una carrera universitaria. Entonces, no podría decir que es un momento en específico, pero podría decirse que ahí como que inició ese anhelo, ¿no? Pero sí. Ok. Y en ese sentido, digo, bueno, eso fue el momento en que lo descubriste. Ahora, ¿qué es lo que te ha mantenido ahí? O sea, ¿qué es lo que te mantiene motivada o en esa línea para poder seguir trabajando por la educación? Pues yo creo que seguir con esa misma línea, ¿no? De que, pues, es claro que al momento de que tú te enfrentas con un grupo o con de que tú vas a dar alguna clase, eh, mm, yo quiero pensar que a todos los maestros les pasa. La primera vez que vas a entrar a un grupo te sientes como muy nervioso. Bueno, a mí me pasa eso de que digo, sí tendré los conocimientos necesarios o tendré la manera correcta de darme a entender con las personas que me van a escuchar. Entonces, al momento de que tú llegas al grupo, sí sientes como ese golpe de, ok, aquí tenemos que romper el hielo los dos, ¿no? Tanto el grupo como uno como profesor. Pero llega el momento en el que la clase no es una clase, o sea, tú no estás como metiendo la información a los alumnos, sino más bien se empieza como a convertir en una especie de plática, no sé cómo explicarlo, pero el ambiente se torna como muy, no sé, hay como una combinación muy extraña que hace que todo fluya y en ese momento se siente como, no sé, es una doble satisfacción, tanto de que tú ves que los alumnos sí te están entendiendo y de verdad estás como impactando en algo en ellos, pero a la vez tú también estás aprendiendo un montón de cosas de ellos, porque pues tú estás aprendiendo cómo a modularte a ti mismo, qué tanto pues necesitas diferentes métodos para poder explicar y así. Entonces yo creo que eso es lo que, independientemente del miedo o las barreras que tú mismo puedas como llegar a ponerte, pues es esa, no sé si pudiera decirlo como actitud de servicio o esa satisfacción que te da pues el momento de que te desenvuelves con estos, pues con tus alumnos o con las personas, inclusive, o sea, pues tú puedes aprender de cualquier persona y cualquier persona independientemente del rol que tenga en tu vida puede llegar a ser un maestro para ti. Entonces, creo que es más bien esa sensación de constante aprendizaje lo que me mantiene pues con ese deseo de seguir impartiendo clases o inclusive seguir recibiéndolo, porque siempre estás en constante aprendizaje. Ok, de hecho, bueno, eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Ay, pero No, digo, está perfecto, o sea, qué bueno que lo toques.
Porque también digo, como lo acabas de decir, ¿no? O sea, el ser docente no solamente es guiar a otro para que aprenda, Claro. sino que también implica un proceso de tú aprender de quien estás Sí, tratando de guiar, una ¿no? retroalimentación constante. Sí, claro. Ahora, dentro de esto mismo, bueno, primero, ¿en qué materia estás trabajando? Actualmente aquí en Haz Capacitación doy clases de español para nivel preparatorio. Preparatoria, perfecto. Y ahora, más allá de la materia, o sea, ¿cuál consideras que es la misión de un maestro? Pues como misión, más que, o sea, independientemente que tú le des al alumno pues el conocimiento que viene a buscar de ti, siento que es como dejar en él como esa, bueno, ni siquiera diría que dejar, sino más bien creo que todos tienen un gigante dormido y solo hay que, no sé, llega el momento, no sé cómo explicarlo, pero cada quien tiene como su momento o se va a encontrar con la situación, la persona o el contexto necesario como para que esa semillita o ese gigante despierte. Entonces siento que una misión muy importante pues, de cualquiera que se dedique a la docencia o cualquier persona que, pues, no sé, yo lo veo así, ¿no? De que puedes aprender cualquier cosa de quien sea, de un extraño en la calle, de la señora que trabaja contigo, de la persona que atiende en la tienda, no sé. Llega un momento en el que alguien como que le toca el hombro a ese gigante para que despierte o simplemente riega la semillita para que florezca y pues siento que esa es la misión de un maestro, ¿no? O de cualquier persona que quiera impactar en cualquier otra persona. Em, Más que tú como darle, o sea, obviamente sí, le impartes la materia que tú estás dando, pero más que eso es que la persona como que germine en él como esa convicción o no sé cómo explicarlo, pero simplemente como que ese despertar. Em, Creo que esa es la principal misión que debería de existir en algún docente, despertar que se genere ese parteaguas para que el alumno pueda como descubrir su propio potencial, quizá pudiera ser el punto al que quiero llegar. Claro. Es como ayudarle a que se dé cuenta de que puede, de que tiene las capacidades para lograr lo que, pues para poder alcanzar sus sueños, ¿no? Es un proceso bastante bonito y formador. Y ahora, vamos a ponerlo también en la cuestión de los mismos alumnos, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías considerar, o sea, tomando en cuenta de cómo llegan tus alumnos a los cursos, o en general a un aula, primero, ¿qué es lo que más te duele a ti como maestro cuando llegas y que ves algunas cosas que quizás pues te impactan? ¿Qué es lo que te podría impactar de ellos en un principio? Creo que lo más doloroso, o no sé si decirlo triste, es cuando, bueno, no sé, yo lo veo desde el espectro de los alumnos con los que normalmente estuve conviviendo, que son los alumnos de preparatoria. Te encuentras con muchos perfiles, que son alumnos que son muy hiperactivos, o alumnos que son muy callados, o alumnos que pues se ponen en el mood de no te voy a hacer caso porque pues soy rebelde, o no sé. Están como en esa edad de la punzada comúnmente, ¿no? Entonces, siento que si hay algo que a ti como maestro te genera como esa impotencia o ese como tristeza o hasta cierto grado ese dolor, es que pues ese alumno, tú no sabes qué es lo que trae el alumno detrás. Así como tú como docente puedes traer un mundo de cosas, al momento en el que entras el aula es como tu mundo. Pues los alumnos muchas veces no hacen esa distinción. Y no es como que se pueda seccionar a una persona en sus diferentes espectros, ¿no? Pero creo que si yo pudiera decir algo que me daría como mucha tristeza, mucho dolor, no poder como combatir dentro de un aula, sería pues no poder como penetrar esa coraza que hace que el alumno no, hablando de lo que estábamos, bueno, más bien retomando la pregunta anterior, que pues ese potencial que él tiene no lo puede explotar. Me pasaba mucho con un alumno que
este calendario que acaba de pasar, que el niño, yo veía que no ponía atención y decía, bueno, pero ¿por qué? A lo mejor no me estoy dando a entender, pero el resto del aula sí. Entonces, es como, bueno, si tuviera que decir eso es el no tener esa capacidad de poder penetrar esa coraza, eso sería la respuesta concreta. Pero terminando como el caso de este niño, lo que hice fue como esperar a que terminara la clase y él se quedó como con sus audífonos y todo y lo vi respondiendo un examen. Entonces pues ya me acerqué, le dije, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Está todo bien? O no, con la clase te puedo ayudar, algo no entendiste o no recuerdo exactamente las palabras que usé, pero sí recuerdo exactamente el te puedo ayudar en algo. Y me dijo, no, estoy contestando matemáticas, pero usted es maestra de español. Le dije, pues si quieres también puedo ayudarte. Y pues eran ejercicios muy sencillos y pues ya le empecé a ayudar y todo. Y ya cuando regresaron de receso, pues ya el chavo súper participativo y así. Y pues yo creo que sería eso, o sea, no tener el tacto o esa agudeza de poder detectar como a esas personas que muchas veces no te piden esa ayuda de manera tan explícita. Entonces creo que sería eso, perder esa sensibilidad o simplemente no tenerla y no poder alcanzar a tocar a esas personas y poderles ayudar de alguna manera. Sí, claro, y eso implica también como mantenerte sensible enfrente de los alumnos y no visualizarlo solamente como un número más o Claro, como persona. como persona, exactamente, ¿no? Y fíjate que también, por otro lado, o sea, ahora la contraparte, ¿no? Cuando das clases, ¿qué es lo que más te alegra? ¿Qué es lo que más te gusta ver? Ay, cuando dicen que sí lo entienden. Porque, por ejemplo, el caso de este chavo, ¿no? De que yo decía, no, es que este niño no lo atrapé, no, por más que intento, no participa, no nada. Y pues con ese simple acercamiento, pues ver que ya se involucró, bueno, no sé, yo sentí que dije, ya gané aquí, porque, o sea, dije, bueno, todo el grupo sí me estaba siguiendo la línea, pero este chavo como que por fin se unió, fue como de que, wow. O también, bueno, es eso, ver que ellos realmente están comprendiendo lo que uno les está intentando enseñar, pero también que descubren que no era tan difícil. Porque muchas veces se ponen esas barreras o nos pasa también a nosotros como en cualquier espectro de nuestra vida, no nada más hablando en el ámbito académico, que más que la verdadera dificultad que puede representar algo es las mismas barreras que nosotros nos creamos o las mismos, no sé, empezamos a dibujar un monstruo tan grande que a veces no sabemos ni por dónde empezar a atacarlo. Y pienso que eso puede pasar con muchos alumnos, de que piensan, bueno, el más clásico es con las matemáticas, realmente con español son muy poquitos los que tienen problemas con esa parte. Hablando en el término de preparatoria, porque es como, la materia de español es como un poquito más, menos reflexiva si la vemos en contraste con licenciatura, sino que es más como de reglas y así. Entonces por eso la tienden a sentir como más sencilla. Entonces, creo que el poder quitarles esa barrera o poder desdibujar a ese monstruo que al final se convierte en nada, es como, creo que sería la mayor satisfacción, ¿no? Y con otra parte, cuando pasa que esto ya no es como desde el espectro docente, sino ya te lo platico más desde el lado administrativo, que tú que estás como en constante como contacto, comunicación con los alumnos, de que los ves en los pasillos, ves cuánto se esfuerzan, los ves, hay alumnos que están desde la mañana hasta la noche haciendo tareas, haciendo exámenes, haciendo prácticas, y tú ves lo que les está costando y tú entiendes cuál es su contexto, porque ellos tienen esa facilidad de acercarse contigo y te dicen, no, es que pues mira, tengo estos problemas en la escuela y aparte trabajo y tengo esta situación en mi casa y aún así le estoy pues como que en esto y no le entiendo y pues tú los ves duro y dale y tú dices, no, pues ¿sabes qué? Mira, aprovecha este maestro que está en asesorías, aprovecha este recurso, y cuando ves que quedan en listas dices, o sea, no sé, como que eso te desarma. O sea, para mí lo que hacen aquí en la fiesta de admitidos se me hace como, no sé, o sea, es como la catarsis de todas esas historias y, no sé, es algo muy bonito y muy conmovedor. Creo que es de las mayores satisfacciones que he encontrado pues en este lugar. Ok, perfecto. Muy bien, digo, es como ver el
el arbolito que ya da frutos, ¿no? Después de tanto regarlo y echarle tierrita y eso bonito para que pues al final florezca, ¿no? Así es. Muy bien. Y ahora sí, retomando el punto que mencionabas en un principio de la cuestión de aprender de los alumnos. O sea, creo que en tu amplia experiencia, pues seguramente has aprendido mucho de ellos. ¿Qué es lo que podrías decir? ¿Cuál podría ser que sea la enseñanza más grande que has desarrollado a través de este proceso de ser docente? O incluso administrativo, depende también si lo quieres contestar. Pues, ay, es que son muchísimas cosas. O sea, yo siempre he tratado de conducirme bajo la filosofía de que de todos puedes aprender algo, aunque sea pequeñito. Pero si tuviera que quedarme como con el aprendizaje más significativo de todos esos alumnos que pues han pasado por aquí, de todos los docentes y eso, es de que independientemente de tus circunstancias, independientemente del tamaño que tú veas a ese monstruo dibujado que puede ser ese obstáculo, ese reto, eso a lo que te estás enfrentando, no frenarte, o sea, intentar las cosas. Bueno, no sé, yo me considero una persona muy, muy ansiosa. Entonces, muchas veces llegan esos pensamientos intrusivos de, ¿y si no puedo? ¿Y si no estoy lo suficientemente preparada? ¿Y si no tengo la suficiente preparación para darles a transmitir lo que yo quiero? Hablando en el espectro docente, ya hablando en espectros personales, pues quizá en el ámbito académico o algún reto en el trabajo o algo así. Pero el mayor aprendizaje que me llevo tanto de todos los compañeros docentes, administrativos, el personal de las diferentes áreas de aquí de la empresa y sobre todo de los alumnos de aquí es intentar las cosas a pesar de todas esas creencias limitantes que tú tengas o esos miedos. Si tú te pones a trabajar en ello, a pesar de ello, pues los resultados van a llegar. No estoy diciendo que es como tipo meritocracia o algo así, o que simplemente por el hecho de desearlo va a pasar, pero si algo es seguro es que si no te mueves de donde estás o no lo intentas, pues nunca va a llegar. Entonces, simplemente intentarlo y en el proceso, pues es eso, un proceso, es un camino, estás avanzando y poco a poco te va a ir conduciendo. Quizá puede que llegues al objetivo que tú tenías en un principio o puede que descubras un camino que es muchísimo más grato o que a lo mejor eso no era para ti y descubres lo que realmente era para ti. Entonces, creo que ese es el mayor aprendizaje que me llevo de todo el contexto, tanto de los alumnos como la parte del trabajo con los compañeros. Eso, intentarlo a pesar de todo lo que tú creas que puede frenarte y pues descubrir cuál es tu verdadero camino. De mucho de esta frase como la cuestión dice, si te da miedo, hazlo con miedo. Algo así. ¿No? Y sobre todo también la cuestión de pues que al final de cuentas, si no lo intentas, pues no vas a saber cómo te va a ir, ¿no? Entonces, es importantísimo, a pesar de hacerlo con miedo, pues no dar la batalla perdida antes de que ya suceda, ¿no? Exacto. Y fíjate que con esto mismo, digo, brincando como otra parte de la entrevista, u otro segmento, por decirlo así. Pues imagina que tienes dos alumnos, ¿no? Uno que acaba de presentar el examen de admisión y desafortunadamente, pues no logró ese admitido por el cual estaba trabajando, ¿no? Y a lo mejor ese alumno conoce a otro, o bueno, este chico conoce a otro que no ha presentado el examen, pero aún así sin haberlo presentado, pues él piensa que no lo va a lograr, que no va a poder entrar, ¿no? ¿Qué les dirías a estos dos chicos? Al que no entró y al que está pensando que no lo va a lograr, incluso sin haberlo presentado. Pues yo creo que va muy de la mano con lo que acabamos de hablar, que a fin de cuentas es un proceso. El examen de admisión o cualquier examen que presentes, porque pues uno es para entrar a la universidad, otros para salir o inclusive en la misma carrera. El resultado que tú tengas en ese examen no te va a definir como persona ni va a decir qué tanta valía o no tú tienes. Como lo veníamos manejando a lo largo de la conversación,
somos personas, entonces no podemos como segmentarnos en esos cachitos de, esta es mi partecita académica y todo lo demás, pues, por un lado, ¿no? Y creo que aunado con todo lo que hemos visto, de todo lo que he aprendido de muchos alumnos que han sido muy perseverantes aquí en la capacitación, es que es un proceso. Quizá puede que presentes el examen y en la primera oportunidad se te dé, que bueno, realmente es un examen más de muchos más que vas a presentar en tu vida, entonces, como digo, no es algo que te vaya a definir. Y si no se te dio la oportunidad, o bueno, más bien, si no tuviste el resultado que tú esperabas en este examen de admisión, no quiere decir que se te cerraron las puertas. O sea, hay más oportunidades para seguirlo intentando o simplemente no era tu momento. Siento que las cosas llegan cuando uno está preparado para que las cosas lleguen. Quizá, no sé cómo explicarlo, pero me acuerdo mucho de una alumna en sucursal medicina que hizo varios intentos para, primero medicina, luego descubrió que lo suyo era la psicología, volvió a hacer examen para psicología y no quedaba. Me acuerdo mucho del día que salieron las listas y ella no quedó, llegó con su mamá, la verdad la chica estaba pues destrozada y todo, o sea, llorando muchísimo. Y yo sí recuerdo muy bien que la abracé y le dije, es un proceso, a lo mejor todavía no estabas del todo lista para poder dar ese paso, ¿no? Pues ya como que vivió su duelo y todo y el siguiente calendario pues ya fue el resultado que ella esperaba, ¿no? Y sí dijo eso, de que tenía razón, o sea, había muchas cosas que tenía todavía que trabajar como para que llegara a este momento. Y pues tú la ves actualmente en su carrera y pues está llevando pues un equilibrio entre su trabajo, su escuela, sus actividades sociales, su familia. Entonces creo que eso sería lo que le diría a ambos alumnos, de que es un proceso, disfruten del proceso, no se maten en el proceso y un examen no los va a definir. O sea, a todos nos llega nuestro momento y solo si no se nos dio la oportunidad en esta ocasión, pues nos seguiríamos preparando y no es el fin del camino. A lo mejor en ese mismo camino descubrimos que quizá esa no era la meta a la que queríamos llegar o encontramos otro camino que nos lleva a un lugar que nos complace más. Eso no puedo decir que pasa en el 100% de los casos, es algo que cada persona va a tener que descubrir por su cuenta. Sí, es también tan importante que ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Que a veces podemos tomar como en consideración de decir, bueno, pues no lo logramos, y pues a lo mejor ese proceso es un inter para poder ver pues cómo estoy, dónde estoy, a dónde quiero ir, o sea, hasta replantearse algunos objetivos o ideas que creíamos que eran inamovibles y decir, pues no, a lo mejor hay más caminos, ¿no? O a veces que ni siquiera es una idea orgánica, sino que es como algo implantado, ¿no? Porque pasa muchas veces que nos vemos influenciados por nuestro entorno familiar, que a lo mejor, no, pues es que en mi familia todos son doctores, yo tengo que ser doctor. Y a lo mejor no era ese mi camino y por no darme ese espacio de introspección o de autoconocimiento, no descubrí como mi verdadera vocación o lo que realmente me gusta. Entonces sí les sugeriría pues que tuvieran ese pequeño momento que quizá pudiera parecer que no es significativo, pero que puede ser el parteaguas en la vida de cada uno. No sé si tengas algún recuerdo que te haya como impactado, que te haya dicho, jamás se me va a olvidar este humanito o este alumno que llegué a conocer, ¿no? Y tengas algún recuerdo apreciado, bonito que tengas por ahí. Pues mira, hay muchos alumnos que se me vienen a la mente, pero creo que aquí tengo un ejemplo doble, que no solo es el alumno, o bueno, la alumna, sino también su mamá. En aquel entonces yo era gerente de sucursal Chapultepec
Y pues yo veía a una mamá de familia que la alumna venía a clases en la tarde, ella se llama Joana. Y yo veía que todas las noches estaba una mamá afuera, así como muy ansiosa. Entonces pues ya me acerqué y le dije, señora, ¿todo bien? Le dice, sí, es que estoy esperando a mi hija. Y le digo, pero puede esperarla aquí adentro. Dice, no, es que creo que le da pena que yo venga. Le digo, pero no, si quiere pásese, siéntese. Y ya si ve que ya viene, pues ya como que decimos que estamos platicando de otra cosa y pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces, pues ya en eso la mamá me empieza a platicar que pues Joana tenía muchos problemas de corazón, que pues habían operado en varias ocasiones, que a veces tenía episodios en los que se desmayaba y así, entonces sí nos dijo de que pues sí pueden tener como pues estar al pendiente de ella, ¿no? Y pues siempre tenía como sus amigos que estaban como con ella y pues sí fue como de que ese calendario sí dije, ok, tengo que estar como con la vista en Joana, ¿no? De que no pase nada malo. Entonces, pues la chava súper dulce y todo y pues había días en los que no venía. Yo decía, ¿pero qué pasó? Espero que no sea nada grave. Y ya la mamá, no, es que pues empezó a sentir un poquito mal y así, pero pues ella siempre le echó muchísimas ganas. Y su mamá no había día que no estuviera pues en la sucursal con ella, ¿no? Y yo creo que más que un ejemplo de un alumno, algo que me gustaría como rescatar es el rol que también tienen los papás con los alumnos, porque puede ser un catalizador muy grande o puede también representar para ellos como una barrera, ¿no? En el caso de Joana, pues su mamá fue un apoyo increíble. Y pues yo me acuerdo que ella, todo su proceso siempre venían conmigo de que, ay, es que vamos a subir los documentos y que, ay, es que pues, pasó esto y así. Y pues sinceramente, cuando es el dictamen, siempre pues los profesores se reúnen para darles un mensaje a sus alumnos en la transmisión y así. Y nosotros como administrativos pues estamos preocupados por si nuestros alumnos quedan o no, ¿no? Porque quieras o no haces como ese lazo. Y yo me acuerdo que ese día dije, quiero ver a Joana, ¿no? Y ya que sale su admitido en la transmisión de que no, sí fue admitido, y así, bueno, o sea, se sintió súper bonito, ¿no? Y al día siguiente a la fiesta de admitidos, pues llega la mamá y llega Joana con pues un pastelito de que no, pues muchas gracias, que siempre estuvieron al pendiente de nosotros y pues realmente tú no esperas ese tipo de cosas, pero es muy bonito cuando sientes como ese cariño, que sientes que lo que haces realmente importa para alguien, ¿no? Que realmente tú dices, bueno, lo único que he hecho es como estar al pendiente y así, que tú sientes que a lo mejor no es gran cosa, pero pues para alguien sí puede llegar a significar algo pues muy grande, ¿no? Entonces creo que ella se me vino mucho a la mente, pero no es el único caso. O sea, yo estoy segurísima que hay muchísimos alumnos para muchísimos maestros y para muchísimos administrativos que fueron una Joana y una mamá de Joana para ellos, ¿no? Ok, muy bien. Y ahora, fíjate cómo, pues bueno, ¿no? Lo acabas de mencionar, o sea, esta Joana a lo mejor con su problema, con esta cuestión de su mamá de apoyo, ¿no? Pero, pues en ti, o sea, por ejemplo, cuando ves a algún alumno que digas que le está batallando mucho, o que incluso esa persona duda mucho de sí misma y lo logra, no en el alumno, en ti, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo vives? Ay, pues es una de las satisfacciones más grandes que puedes tener. O bueno, yo lo hablo como trabajando aquí, ¿no? Porque tanto del lado como docente como del lado administrativo. Yo te puedo hablar más del lado administrativo porque actualmente no ha sido el dictamen de los grupos a los que yo les di clases, entonces no puedo decirte como de que un alumno. Claro, claro. Pero como administrativa, pasaba mucho, sobre todo con los alumnos que hace un año estuvieron en el curso Maestro Plus. Pues esos alumnos son alumnos que pues lamentablemente no pudieron obtener su admitido en su primer intento y pues que ese curso es como, bueno, yo lo llamo como un curso maestro en esteroides porque es como pues parte del supuesto de que ellos ya tomaron un curso, van un poco más rápido, tienen más exámenes y así. Entonces todo ese grupo está con una mentalidad de ahora sí, y están duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y a pesar de las mil y un cosas que ellos tengan. Y
no sé, sobre todo, especialmente con ese grupo, se dio como que todo el clima de esa aula era ese, de alumnos que no pudieron alcanzar lo que ellos deseaban y pues estaban como en esa carrera, ¿no? Y afortunadamente en ese semestre, una gran mayoría del aula pudo obtener su admitido y no, fue una cosa, literal la sucursal era una fiesta de que pues tú veías esos alumnos de que algunos llevaban varios cursos, otros que inclusive habían hecho cambios de carreras, de centros y todo. Y pues es una satisfacción, no sabría describírtela, o sea, es de que llegan y tú los ves con su carita de, no, pues sí quedé, y pues es ese abrazo de, no manches, es que era obvio, o sea, le echaste todas las ganas, o sea, ya era para ti, es como la culminación de todo lo que hemos ido trabajando a lo largo de esta plática, ¿no? De todo ese proceso, de toda esa transformación y de todo ese trabajo que han tenido tanto de manera personal como de manera académica, si lo queremos ver así. Entonces es como el cierre perfecto, ¿no? Como si tuviera su moñito y no, es como súper bonito ver que alguien de verdad está como viviendo ese sueño, porque literal es eso, o sea, es el anhelo que ellos tienen, ¿no? Ya el admitido, cuando te llegues a correo de la universidad es de que ya, quedé. Yo un poco más como enfocándonos ya no tanto alumnos o experiencias, sino más bien como en una opinión quizás. Pues bueno, tú mejor que nadie sabes, somos como 100 maestros, si no es que poquitos más, poquitos menos, por ahí andamos, somos Sí, un ejército, ¿no? sí, poquito más de 100, sí. Y pues bueno, cada uno pues tiene hasta cierto punto su estilo, su esencia, ¿no? Tomando en cuenta esto, o sea que pues tenemos una gran diversidad de formas de enseñar y que tenemos muchos rostros y muchas personas que a la larga, digo, a lo mejor todos tienen una misma misión, pero lo hacen de manera distinta. ¿Por qué crees que nuestros alumnos logran estos resultados que a veces, pues bueno, tú te has dado cuenta que son resultados históricos? ¿Qué crees que haya en este caso, en esta capacitación, que los alumnos logran esto? Yo creo que es un trabajo en equipo, o sea, si hablamos de la parte que nos corresponde a nosotros, que es pues los planes académicos, el material, pues las instalaciones, las planeaciones, eh, todo lo que conlleva que el producto final, que es ese curso, por así decirlo, que está recibiendo el alumno, así como la parte que le corresponde al alumno, que es pues el aprovecharlo y prepararse, hacer sus actividades, Ujú. es como una amalgama perfecta, no sé cómo explicarlo, pero creo que si hay algo que pudiera como caracterizar o que coexistiera en las personas que pues están aquí laborando en la empresa, independientemente del área en la que se encuentren, ya sea que sean docentes, administrativos, las señoras que nos ayudan con la limpieza, las personas que a veces nos ayudan a imprimir los exámenes, áreas que tú dices que no tienen nada que ver, como quizá contabilidad o cosas así, pues creo que todos compartimos ese interés o esa misión de que pues queremos generar como ese impacto en las personas, ¿no? Que la gran mayoría pues tienen esa preocupación o esa calidez humana, quizá. O sea, creo que es eso, calidad humana. Y que realmente existe como ese interés en los alumnos, ¿no? De no verlos como una cifra, sino verlos como un todo, como una persona. Y creo que eso es lo que caracteriza a esta institución, ¿no? A Azcapacitación, que todo lo que se hace, así se mueva una silla, se mueva un sofá, se haga un manual, se haga un video de un curso online, un taller, alguna cosa que se haga, siempre es con la perspectiva de, ok, ¿esto cómo va a impactar o beneficiar al alumno, ¿no? Entonces creo que es eso, que está como esa mirada en que ellos logren el resultado que quieren, que a fin de cuentas para ellos no significa solamente eso, un admitido, un número. Para ellos es la realización o el antesala a su sueño, ¿no? Y creo que ese tipo de emociones son las que mueven, pues ahora sí que mundos, cabezas, no sé, emociones, y hacen que pues todo pueda salir
de la mejor manera posible para que ellos puedan tener lo mejor de nosotros, ¿no? Y creo que cada uno de los docentes he tenido pues la dicha de tener por lo menos una conversación con cada uno de que en las aulas dejan lo mejor de sí y todos tienen como esa convicción de, ok, yo voy a dar lo mejor de mí para que tú puedas sacar lo mejor de ti. Y ya sea como en tu papel como administrativa o bien como profesora, cualquiera de los dos es válido. ¿Qué consideras que es lo que te hace, o sea, cuál consideras que es como tu forma de dar clases o qué es lo que te ha funcionado mejor a la hora de dar clases o incluso también de ser administrativa? Ok, tengo como dos respuestas para eso. Tengo desde el punto de vista de mi trabajo administrativo, por así decirlo, o desde el punto de vista de docente. Como docente, lo primero es como, ay, es que no lo sé. Cámara. Trato de prepararme lo mejor posible, trato de llevar la mayor cantidad de ejercicios posible y también como de cuestionarme así de, ok, si yo fuera alumna, ¿qué preguntaría? Como para ver todos los posibles escenarios que cualquier alumno pudiera preguntarme, pero siempre salen con algo que no estás preparado. Pero no importa, o sea, de que no lo tenías preparado, pues no que no lo puedas contestar. Entonces, creo que si tuviera que decir como que lo que más ha funcionado en la parte de maestro, pues confiar en uno mismo y también observar a los alumnos y cómo se desenvuelven en la clase. Retomando un poco el ejemplo del chico de la prepa, yo creo que es una gran parte del contenido de tu clase, pues es eso, ¿no? Lo que les estás dando a los alumnos. Pero creo que algo sumamente importante o que funciona o que en lo particular ha funcionado, pues es observar, pues inclusive como las caras, los gestos, inclusive hay alumnos que como que medio se esconden para que no los veas y así. Entonces creo que tener como esa sensibilidad de poder detectar cuando un alumno realmente no te está entendiendo. Inclusive a lo mejor yo peco mucho de decir, ¿todo bien? Hasta aquí todo bien, le están entendiendo. Y entonces también como para asegurarme que realmente se afianzaron los conocimientos, casi siempre trato de cerrar como con una dinámica muy, muy ligera, o sea, realmente no tiene mucho de dinámica, sino más bien trato de hacer como una especie de resumen de que vemos un tema y voy sacando como los puntos más importantes y trato de atacar como todos los canales, ¿no? Hay alumnos que aprenden escuchando, hay alumnos que aprenden viendo, otros que a lo mejor son como más como de símbolos y así, otros que nada más te toman la foto y digo, no, a ver, ese resumen sí me interesa que ustedes lo transcriban y así, porque hay alumnos que aprenden así, de manera, pues haciendo las cosas, ¿no? Entonces, tratar de abarcar pues la mayor cantidad de canales posible y tratar de dejar pues a ningún alumno como en el limbo, ¿no? Tratar de pescarlos a todos y pues tener esa, quizá no la tengo 100% desarrollada, es obvio que me faltan muchas cosas por trabajar, pero desarrollar esa sensibilidad de ver quiénes sí te están poniendo, o bueno, más bien, quiénes sí están como inmersos en la clase y quiénes necesitan como ese pequeño toquecito para que puedan como incluirse. Y si tuviera que hablar desde la parte administrativa, afortunadamente he tenido la oportunidad de desempeñarme en varios puestos a través de mi vida laboral en NAS Capacitación. Actualmente formo parte del equipo de coordinación académica, entonces mucho de lo que creo que me ha funcionado y que desarrollé a través de pues el trabajo como administrativo de sucursal y también con los alumnos es como visión de campo, o sea, tratar de ir como, no sé si la palabra sea como un paso adelante o dos pasos adelante, tratar de ver como tus posibles escenarios y tú tener súper claro, a ver, este es el objetivo que yo quiero lograr y poder a través de eso empezar a diseñar las estrategias para poder llegar a eso o poder anticiparte lo más posible a yo sé que hay cosas que no se pueden prevenir,
pero si tuviera que hablar en la parte de mi trabajo administrativo, pues tener como mi plan A, mi plan B, mi plan C y mi plan D. O sea, diferentes alternativas para que sí o sí se pueda como llegar a gestar el objetivo, que es que pues los alumnos reciban una clase de calidad. Lo que yo hago en mi actividad administrativa actualmente es eso, o sea, ver la manera de programar a los maestros para que puedan tener sus clases en tiempo y forma con sus grupos y pues que se acomode lo más posible tanto a la disponibilidad del docente como a los grupos disponibles. Entonces, pues sí, tienes que ver con mucha visión a futuro. Entonces, a mí me funciona mucho pues llevar como muchas agendas, muchos archivos y pues sobre todo estar como en constante comunicación con los maestros, porque inclusive se asemeja un poco con la parte de docente, porque cada profesor, así como cada alumno, es un mundo completamente diferente y tú descubres que hay perfiles bien distintos. Hay maestros que son súper carismáticos, hay maestros que son un poquito más reservados, hay maestros que están como más hacia el lado motivacional, hay otros que son un poquito más, como más técnicos. Entonces, inclusive va a sonar como bien extraño, pero como que cada sucursal tiene como su... Si lo vemos desde el punto de vista mercadológico, tiene como su cliente meta o su mercado, no sé cómo explicarlo, o sea, tiene como su perfil, creo que esa es la palabra, su perfil de alumno. Entonces tú vas como viendo, ok, esta sucursal es más o menos así, como que este pool de profesores son más o menos así y aparte encaja con la disponibilidad que ellos tienen, entonces así, ¿no? Entonces, creo que algo en lo que convergen las dos partes, tanto el trabajo de docente como el trabajo administrativo, es, creo que estamos cayendo en esta catarsis de tener esa sensibilidad de que estás trabajando con personas y tienes que tener como ese tacto de que no puedes segmentar a una persona, de que mi maestro es solamente mi maestro y todo lo demás no importa, ¿no? Es un ser humano que tiene pues su escala de grises, ¿no? Y los alumnos son exactamente lo mismo. Entonces, creo que el tener como esa... no digo que tengo como mucha apertura, pero tener el privilegio de que muchos maestros tienen esa confianza de poder pues abrirse o platicar un poquito pues lo que si se sienten cómodos, si no se sienten cómodos o alguna situación así, ayuda mucho pues a que las cosas puedan ir en el mejor de los cursos. Y también pasa con los alumnos, hay alumnos que hay muchas situaciones que tienden a pues no sé si la palabra sea atormentarlos, pero que a veces simplemente con un cambio súper sencillo administrativamente hablando, les cambias por completo el panorama. Entonces creo que sería eso. Uno, la como visión de campo, la visión periférica, y lo otro es entender que estás trabajando con y para seres humanos y tener esa delicadeza o ese tacto de poder comprenderlos y ver la manera en que todo pueda estar armónico con ese danzar de contextos, quizá. Un baile, una tormenta, algo parecido. ¿Qué te gustaría aportarle de bueno a las personas? O sea, ¿qué te gustaría dejarles a otros? Si puedo ayudar a calmar un poco el caos que puede existir a veces en la mente de alguien, eso es maravilloso, porque nunca sabes todo lo que una persona carga encima o todo el contexto que la está rodeando, y si puedo ayudarle como a darle un poquito de claridad o desenredar un poquito de esa maraña, pues sería too much, pero muchas veces necesitas, o es algo muy complejo o a veces con algo tan simple como todo bien, se puede hacer, pero no sé, es algo que no es tan simple, no creo que sea algo que se logra en una conversación de 5 minutos, pero si puedo ayudar como a que esa persona no se sienta como, sobre todo en ese tipo de procesos, que es todo lo que tiene que ver con lo que los alumnos atraviesan para lograr una meta, tiendes a sentirte con mucha ansiedad, hasta cierto grado perdido, a veces sientes que estás como
desarmado, no sé cuál sea la palabra correcta, que incluso pues llegas hasta perder esa como confianza en ti, ¿no? Y a mí me pasó, tuve la fortuna de tener pues algunos maestros o inclusive compañeros de trabajo que en algún momento no diría que me la devolvieron, simplemente me recordaron que existía. Y es parte de lo que estaba diciendo, ¿no? De que todos tienen esa semillita o ese gigante dormido que pues por momentos se pierde o se duerme, no escucha la alarma, no sé. Y hay personas que te dan ese poquito de brillo que hacen que puedas como, ok, ya no estoy perdido, ¿no? O sea, ya medio di la luz y puedo como encauzarme en mi camino, ¿no? Eso sería para mí el ideal, que poder ser para alguien como esa estelita o poderle ayudar un poquito en poder como encauzarse o encontrarse. No sé cuál sea el camino de cada quien. Y pues eso sería básicamente. Digo, ya yéndonos como un poquito más a la cuestión académica y a esta cuestión como más formativa. Digo, lo has mencionado, pero me gustaría como que profundizaras un poquito más en esto, ¿no? O sea, ¿por qué consideras que Haz Capacitación es una buena opción para que los futuros universitarios pues se preparen con nosotros? O sea, ¿por qué seríamos una buena opción para ellos? Ok. Si lo tuviera que ver desde el lado administrativo, o sea, desde mi perfil como administrador de empresas, pues cuando tú vas a buscar una opción, o inclusive me ha pasado, que cuando tú vas a buscar una opción de preparación, ya sea una universidad o inclusive que vas a ir a comprar, pues, no sé, las tortillas, el pan, lo que sea, lo primero que tú buscas en lo que estás por adquirir es, pues, uno que satisfaga la necesidad que tú tienes, que sea, pues, algo de calidad y que, sobre todo hablando en términos académicos, que pues tenga como pues resultados, ¿no? Entonces creo que por ese lado, no quisiera decir que es lo menos importante porque realmente no, es algo que tiene mucho impacto en Haz Capacitación, pero no creo que sea lo más importante. O sea, tiene muy buenos resultados. Creo que me atrevería a decir que los resultados más altos en el examen de admisión han salido de aquí. En efecto. Y pues llevamos mucho tiempo haciendo eso. Ya creo que vamos para 31 años dando cursos. Entonces realmente es alguien, bueno, no alguien, sino una empresa o un conglomerado que tiene muchísima trayectoria. Entonces por ese lado, pues alguien podría estar tranquilo, ¿no? Pero si yo tuviera como que rescatar algo más o como ese valor agregado que tiene, es esa calidad humana que tienen tanto los docentes como todo el personal que converge al momento de interactuar con los alumnos, ¿no? Que siempre va a estar esa visión o esa preocupación porque el alumno alcance su sueño, que a fin de cuentas no es un número, no es como que, ay, pues nada, vas a ir a hacer un examen y te voy a enseñar a responder los reactivos rápido y así, que sí, lo necesitas la práctica, necesitas los conocimientos, necesitas técnicas para poder responder ese examen, pero es como un acompañamiento, porque a fin de cuentas el examen o esa meta que quieres conseguir de momento no es más que un proceso. Entonces, poco a poco todo va a ir como conectando y no ven a ese alumno que llega a las aulas como un número más o como un cliente más, sino más bien es una vida que nos dio lo más importante, que es su confianza, y que nosotros vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para que pueda culminar su objetivo, que en este caso pues es obtener ese admitido en la universidad. Entonces, todas las decisiones que se toman, todo el material que se realiza, toda la preparación que tienen los docentes, todo ese acompañamiento, inclusive ellos fungen muchas veces como
motivadores hasta cierto grado. No digo que pues se pongan como en los pasillos a dar discursos, ¿no? Sino que son como compañeros o guías, o inclusive para muchos alumnos, retomando un poco de que muchos están como perdidos o apagados o no han encontrado como, más bien no han conectado como con ese potencial tan grande que tienen. Muchos de los maestros, inclusive los administrativos o todas las personas que están aquí, pues ven la manera de apoyar en lo que esté en sus manos, y si no, van a hacer hasta lo imposible para poder ver la manera de poderte ayudar. Me recuerda mucho al caso de una alumna que estuvo con nosotros. Ella estaba haciendo trámites a la carrera más demandada de la UDG, y ella tenía espectro autista. Entonces, el problema que tenía ella con el examen no era que no entendiera los temas, sino más bien que el reto que tenía ella era el tiempo de contestación. Entonces, era el caso como de que todas las condiciones ideales de un alumno estaban en ella. Hacía todos sus exámenes, hacía todo lo que tenía que ver con el curso, participaba en todas las dinámicas. O sea, si tú dijeras, ¿este alumno lo intentó? Claro que sí, hizo hasta lo que no. Pero por una cuestión que no pudo como conseguir el examen de admisión, pues hay, cuando tenemos como alguna situación que pueda llegarnos a afectar en el examen para presentarlo como de manera óptima, si tenemos alguna capacidad diferente o especial, se pueden hacer como una especie de trámite para que te lo apliquen en una condición distinta. En el caso de Silvia, pues la primera vez no fue así. Y fue que hablando con un administrativo, ella vio la manera de conseguir el contacto de la persona que se encargaba de ese registro. Hicieron todo el trámite para pues conseguir su diagnóstico y todo, y pues consiguieron como esa aplicación especial para que ella pudiera hacer su examen, y pues se dieron las dos cosas, ¿no? Que se pudo conseguir como esa aplicación especial, esas condiciones, y aparte Silvia le echó todas las ganas del mundo, y también todos sus maestros. O sea, creo que no hubo administrativo, no hubo docente que no tuviera contacto con ella, o que ella no hubiera como buscado para poder tener asesoría o clase. Inclusive pues en los talleres de lectura que ven a sucursales, ella se acercaba, pues ella entraba con asesorías con uno, con otro, y pues todos conocíamos a Silvia. Entonces cuando finalmente se dio su admitido fue como, no sé, fue como una fiesta, ¿no? Entonces es eso, más que números, más que alumnos, más que récords en admitidos, son sueños que se están constantemente cumpliendo, y que tú los encuentras en sus escuelas, o inclusive ya algunos laborando, algunos ya en sus especialidades y así, y te das cuenta que todo empezó con un pequeño voto de confianza. Entonces, creo que ese es el gran diferenciador que tiene Haz Capacitación, que todos dan lo mejor de sí para pues que esas personas puedan como subir ese pequeño escaloncito en el camino de cumplir su sueño. ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué trabajas aquí en Haz Capacitación? Ok, para esa pregunta tengo como dos respuestas. La primera podría decirse que es desde la parte personal, profesional, y la otra ya es como algo que se fue dando en el camino, que la verdad es una de las más grandes satisfacciones. Pero bueno, empiezo primero con la parte personal, profesional. Creo que aquí en Haz Capacitación hay mucha oportunidad de crecimiento. No sé si compararlo con lo que dijo Dumbledore cuando Harry estaba muerto. Que dijo algo así como de que en Hogwarts siempre se va a brindar como la ayuda a quien la necesite, ¿no? Y luego corrigió, ¿no? A quien se la merezca. Entonces, más que todo eso, yo lo veo algo parecido. O sea, siento que es un ambiente en donde se puede dar muchísimo crecimiento y muchísimo aprendizaje. ¿Por qué?
porque está rodeado de muchísimos perfiles. Entonces, volvemos a lo mismo, de todas las personas puedes aprender algo. Y es súper bonito que tú te acercas a platicar. Por ejemplo, tengo la dicha de poder convivir con muchos maestros y muchas personas. Entonces, hay maestros en los que nunca en la vida había cruzado una palabra de manera presencial, pero a lo mejor y si habíamos hablado por mensaje para ponernos de acuerdo para los cursos y así. Pero que tú te acercas y platicas con él y dices, no manches, o sea, ¿por qué no había platicado con esta persona antes? O sea, había tantas cosas que aprenderle que dices, wow, o sea, no sé. Y todo ese tipo de cosas, pues, quieras o no, te van nutriendo y vas aprendiendo de ellos y te hacen crecer. Desde la parte, te digo, de mi trabajo administrativo, pues afortunadamente se me han brindado muchas oportunidades y mucha confianza y podría decirse que como votos de fe para poderme desempeñar en muchísimas actividades. Y lo agradezco infinitamente porque me han hecho crecer tanto de manera personal como de manera profesional y poco a poco han ido como fortaleciendo esa parte en mí. Y sobre todo eso, ¿no? Tener la oportunidad de tener el contacto con tantas personas que tienen tantas historias de vida e inclusive perfiles tan variados que tú dices, no manches, o sea, de todos los días puedo sacar un pequeño aprendizaje de cada uno de ellos, ¿no? Porque pues a fin de cuentas es eso, es un pedacito de ellos que te llevas contigo. Se da inclusive pues en juntas o pasa mucho, por ejemplo, en las capacitaciones docentes. Había un maestro al que yo le tenía mucho miedo, sí, es el maestro Iván Carrasco, y me impone mucho, porque siento que es una persona como muy seria y lo veo así como, yo lo veía así como que un bloque de hielo y yo decía, ay no, siento que esa persona me va a comer viva, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en una de las capacitaciones de docentes, dije, ay no, ahí voy a preguntar, es que yo soy bien preguntona, entonces siento que eso es algo que ningún alumno tiene que dejar pasar, ¿no? Esa curiosidad y preguntar. No hay pregunta que sea tonta ni mucho menos, al contrario, de cualquier pregunta se puede aprender muchísimo e inclusive algo que a mí me gusta mucho, ya desviándome un poquito del tema, es de que cuando alguien pregunta algo, como escuchar, porque también puedes escuchar o aprender de las dudas de otras personas y también se refleja mucho en lo que pasa en los cursos. Entonces pasó que estaba dando la capacitación, era específicamente de habilidades blandas, el maestro Iván Carrasco, y estaba diciendo, bueno, compartimos como esa parte, ¿no? Que hay muchos alumnos que tú no sabes todo lo que traen detrás y que ellos no vienen como con su mente enfocada 100% en su espectro alumno, sino que traen todo ese contexto que los está abrazando y tú como docente necesitas tener esa habilidad como de poder quitar esa coraza y poder como trabajar con el alumno, ¿no? Y yo que me atreví a preguntarle, sí, y profe, ¿y usted qué hace o cómo ha sido esa experiencia para usted, no? Y me dijo algo que resonó mucho conmigo, que dijo, pues esas situaciones, esos alumnos que han estado en esa situación han sido las experiencias más gratificantes que he tenido como docente. Y es cierto, cuando te topas ya trasladando ahora al espectro con los alumnos, cuando tú te das cuenta que tienes esa capacidad de apoyar o de impactar, por lo menos de manera pequeñita, o que a veces puede como crecer exponencialmente, te da una satisfacción tan grande saber que tú fuiste, aunque sea un granito de arena en la historia de esa persona, que creo que es como lo máximo, ¿no? Porque dices, ok, ya regresando al principio de la conversación, te comentaba que no sé por qué, pero tengo la creencia de que atravesamos este tramo de vida para dejar alguna huella, ¿no? Creo que aquí en las capacitaciones es un buen entorno para que esa visión cobre vida o se vea materializada de alguna manera. Y como digo, o sea, realmente uno como administrativo o como trabajador, maestro, piensa que, ok, yo solamente estoy enseñando, yo solamente soy un instrumento, solamente soy un arbolito en su camino, ¿no? Pero que muchas veces no te das cuenta
lo que esa interacción puede llegar a impactar en esa persona. Entonces creo que esa es la razón por la que me gusta mucho aún conservar, a pesar de que quizá mi puesto administrativo no sea ya como contacto tan directo con los alumnos. Es muy bonito esa parte de sentir que pudiste apoyar o aportarle a alguien. Y quizá no sea de manera directa, pero yo lo puedo decir que de manera indirecta, pues yo veo la manera de que quizá no es a través de mí, pero a través de todos esos maestros que forman este equipo, pues puedan pues impactar en ellos, ¿no? Entonces creo que es eso, ese aprendizaje que todos se dan entre todos, ¿no? O sea, de que los profesores te dan a ti, los administrativos, las personas que trabajan contigo, e inclusive los mismos alumnos vienen a enseñarnos grandes cosas, y también esa pequeña retribución que nosotros podemos darles, que para nosotros a lo mejor puede ser algo insignificante, pero que a lo mejor para los ojos de otra persona puede ser algo catalizador, ¿no? Y pues me quedo con esa frase que no sé cómo surgió en medio de la conversación, de que pues yo te doy lo mejor de mí para que tú puedas sacar lo mejor de ti. Si tú te encontraras a un chico que está a punto de rendirse, de decir, bye, ya va a ser mi último intento, o ya me harté de hacer tantas veces trámite, o digo, ya hice 1000 cosas y no lo pude lograr, ¿qué le dirías? No sé, sería muy complicado porque pues parto de esa misma idea, ¿no? De que puede haber 1001 razones que puedan estar como convergiendo en que no se esté dando ese resultado, ¿no? Pero lo primero es que no se identifique o que no correlacione su valía con el resultado de ese examen. Porque a fin de cuentas, el examen no, volviendo a lo que hemos estado platicando, el examen no determina qué tan capaz eres o qué tanto vales o qué tanto sabes. A fin de cuentas es solamente una herramienta que utiliza la universidad para poder distribuir los escasos lugares que tiene, ¿no? Entonces, es un proceso. Lo primero es que conecte con esa emoción, que identifique qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo, cómo están sus esferas, y que a partir de ese reconocimiento de, ok, estos son mis recursos, estas son mis fortalezas, esto es lo que me funcionó, estas son mis áreas de oportunidad, estas son pues las adversidades a las que me puedo enfrentar, y lo que me ha funcionado es esto, y lo que yo he detectado que no me ha funcionado es esto. A partir de que tú ya hiciste como esa introspección y ya como viste cuáles son tus cartas, por así decirlo, pues replantearte si realmente es lo que quieres. Y no sé, o sea, como eliminar todo ese tipo de creencias limitantes, ¿no? Porque muchas veces pueden ser 1001 factores que puede ser que estén como jugándonos en contra, o simplemente pues no se dio la oportunidad. Si realmente él ya identificó qué es lo que verdaderamente desea, apostar el todo por el todo, aplicar lo que realmente me funcionó, y sobre todo, bueno, no sé si sea el caso de este alumno hipotético, pero O sea, no es alguien en particular. yo he visto que no solamente con los alumnos, sino hasta con las mismas personas, que se casan con lo conocido, no tienen esa apertura al cambio. Por ejemplo, en el lado de los alumnos, de que es que yo quiero sí o sí con este maestro porque ya tomé clases con este maestro, y ok, ¿no has pensado que quizá lo que necesitas es como una perspectiva distinta? Entonces, date esa oportunidad de conocerte y de conocer alternativas.
si ya tú ya identificaste lo que te funciona, ok, date la oportunidad de conocer algo más y de ver nuevas cosas que quizá puedan funcionarte o que quizá no. Y como quitarte ese candado de, siento que es como, no sé cómo explicarlo, o sea, cuando tú estás con la visión de que es que este sí o sí es mi última oportunidad, siento que te cargas un peso innecesario. Entonces, vuelvo a lo mismo, velo como un proceso, conócete, reconoce cuáles son tus fortalezas, explora nuevas alternativas para poderte preparar y 100% receptivo. Ignora todo lo que pasó, borrón y cuenta nueva y empezamos por un nuevo proceso. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, y también fíjate cómo esta cuestión del impacto y de la... De cómo, pues bueno, este impacto que generamos a nuestros alumnos y también digo cómo ellos nos impactan a nosotros. Vamos a hacer un hipotético, ¿no? Un imaginario. Imagina que pasan ya 10 años desde que ya tus alumnos, o bueno, si tomamos tus alumnos o bien a los chicos que trabajan, los que trabajaste con ellos, ya sea de manera administrativa o como docente, ya pasaron 10 años. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Uy, pues como alguien de quien se llevaron algo, no importa que sea. Se llevaron algún conocimiento o lo ideal sería que pues ayudaron como a descubrir como ese potencial o esa lucecita o simplemente los hizo no sentirse solos. Para mí eso sería como, ¿no? Em, no sé, hay ocasiones en las que recordamos maestros que a lo mejor ya ni siquiera nos acordamos de su voz, ni solamente tenemos como ese recuerdo en la mente, pero tenemos súper claro el momento como, bueno, no sé, a mí me pasa mucho de que tenía como un maestro que, bueno, sí recuerdo su nombre, se llama Armin. Y él me dijo, no, es que tú tienes como muchas habilidades y me gustaría que participaras en una competencia de química. Y, o sea, fue cuando a mí se me abrió el mundo por completo porque, no sé, como que yo noté como ese esfuerzo como para que, volviendo a lo mismo, de que intentar sacar como ese potencial que él veía, que yo decía, pues no, yo no tengo eso, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé ir a como... Creer en ti, ¿no? Ajá, entonces yo siento que eso sería como lo más grande, ¿no? O sea, de que algo de lo que yo les dije, algo de lo que les hice sentir, alguna palabra o mm, no sé, a cualquier cosa que hayamos cruzado en el camino les haya movido algo, con eso para mí es más que suficiente. Que pudo, no sé, como fui un granito de arena en su camino y gracias a eso o en contribución con eso, esa persona pudo continuar con su camino.